Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo estáis? Espero que estéis fenomenal, llenos de energía y listos para lo que os traigo hoy, porque creedme, es un auténtico bombazo. Si os digo los nombres de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, ¿qué se os viene a la cabeza? Pues sí, exactamente dos de los actores turcos más famosos y queridos en España, dos superestrellas que han conquistado nuestros corazones con sus interpretaciones en series como Medcezir y El Protector. Pero ¿y si os dijera que la realidad es mucho más extraña, más sorprendente y más loca de lo que jamás podríais imaginar? Hoy vamos a desentrañar un rumor, una teoría conspirativa que lleva tiempo circulando por los foros y redes sociales turcas, y que, si fuera cierta, cambiaría por completo nuestra percepción de estas dos celebridades. Estamos hablando de la posibilidad, atención, de que Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya sean la misma persona. Sí, lo sé, suena absolutamente delirante, digno de un capítulo de Black Mirror, pero os aseguro que la cantidad de pruebas y coincidencias que he recopilado os van a dejar alucinados. Pero antes de que empecemos con este viaje a lo desconocido, permitidme un segundito para pediros que si os gustan este tipo de vídeos, donde analizamos las teorías más locas y sorprendentes del mundo del espectáculo, os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Vuestra suscripción me ayuda un montón a seguir creando contenido y a traer más investigaciones como esta. Así que no os lo penséis dos veces y uniros a esta comunidad de amantes del misterio y las conspiraciones. Vale, ahora sí, vamos al grano. La idea de que Altay y Serine sean la misma persona surge, principalmente, de una serie de coincidencias inquietantes y observaciones minuciosas por parte de algunos fans más dedicados, por decirlo de alguna manera. Para empezar, hablemos de las ausencias. A lo largo de sus carreras, tanto Altay como Serine han tenido periodos de tiempo, a veces bastante prolongados, en los que han desaparecido del foco público. ¿Casualidad? Algunos creen que no. Argumentan que estos periodos de inactividad coinciden sospechosamente entre sí, lo que podría sugerir que una misma persona necesitaba tiempo para transformarse. Luego está el tema de las características físicas. Sí, a simple vista son personas completamente diferentes, pero algunos analistas de imágenes, incluso utilizando programas de reconocimiento facial, han señalado ciertas similitudes sutiles en la estructura ósea de sus rostros, especialmente en la zona de la mandíbula y los pómulos. También se ha hablado de la forma de sus orejas, que según algunos, es prácticamente idéntica. ¿Simple coincidencia genética o algo más siniestro? Pero la cosa no se queda ahí. Una de las pruebas más recurrentes es la comparación de sus voces. Si bien sus tonos de voz son distintos, algunos expertos en acústica afirman que si se analizan las frecuencias y las ondas sonoras, se pueden encontrar patrones similares que apuntan a una misma fuente. Esto, por supuesto, requeriría un análisis mucho más profundo y profesional, pero la mera posibilidad ya es intrigante. Además, los defensores de esta teoría señalan ciertas similitudes en sus personalidades y en sus intereses. Ambos son conocidos por ser personas reservadas y discretas con su vida privada. También comparten una pasión por el arte, la música y la fotografía. ¿Podría ser que estos intereses comunes sean un reflejo de una misma mente creativa? Ahora bien, sé lo que estáis pensando, todo esto suena muy rebuscado, ¿verdad? ¿Cómo podría ser posible que una persona se haga pasar por dos identidades diferentes durante tanto tiempo, engañando a todo el mundo? Pues aquí es donde la teoría se pone aún más interesante. Algunos creen que Altay y Serine no son simplemente una persona que se disfraza, sino que podrían ser el resultado de un experimento secreto del gobierno turco o de una organización científica oscura. Sí, lo sé, suena a película de ciencia ficción, pero según esta versión, se habría utilizado tecnología de vanguardia, como cirugía plástica extrema, implantes biónicos e incluso técnicas de control mental, para crear dos identidades completamente separadas en una sola persona. El objetivo de este experimento, según los teóricos de la conspiración, podría ser crear un agente secreto perfecto, capaz de infiltrarse en diferentes ámbitos de la sociedad sin levantar sospechas. Otra versión, un poco menos rocambolesca, sugiere que Altay y Serine son en realidad hermanos gemelos separados al nacer, que fueron criados en diferentes entornos y que por alguna razón desconocida, decidieron mantener su relación en secreto y crear identidades públicas separadas. Esta teoría explicaría las similitudes físicas y de personalidad que hemos mencionado antes. Pero por supuesto también hay explicaciones mucho más lógicas y sencillas.
La más obvia es que todas estas coincidencias son simplemente eso, coincidencias. Es decir, que Atay Ulusoy y Serine Isarkaya son dos personas completamente diferentes, con sus propias vidas, sus propios talentos y sus propias carreras. Sus ausencias pueden deberse a compromisos profesionales, a problemas personales o simplemente a la necesidad de tomarse un descanso del ajetreo de la fama. Las similitudes físicas pueden ser producto de la casualidad genética o de la influencia de las tendencias estéticas. Y las similitudes en sus personalidades e intereses pueden ser simplemente el resultado de compartir una cultura y un entorno social similares. Además, hay que tener en cuenta que la fama y la fortuna suelen atraer a personas con intereses similares. Es común que los actores, los músicos y otros artistas tengan una pasión por el arte, la música y la fotografía. También es comprensible que quieran proteger su privacidad y mantener un perfil bajo en su vida personal. En definitiva, la teoría de que Atay Ulusoy y Serine Isarkaya son la misma persona es una idea descabellada que probablemente no tiene ninguna base en la realidad. Sin embargo, es un ejemplo perfecto de cómo la imaginación humana puede crear historias fascinantes y sorprendentes a partir de simples coincidencias y observaciones subjetivas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos explorado una de las teorías conspirativas más locas y divertidas del mundo del espectáculo turco. Hemos analizado las pruebas y coincidencias que la sustentan, y también hemos considerado las explicaciones más lógicas y racionales. Al final, la decisión de creer o no en esta teoría es vuestra. Pero antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado entretenido. Me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre esta teoría. ¿Creéis que hay alguna posibilidad de que sea cierta? ¿O pensáis que es una simple locura? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y por último, pero no menos importante, os pido que si os ha gustado el vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperad un momento que aún hay más tela que cortar. ¿Por qué realmente hemos explorado todas las facetas de esta teoría? ¿Hemos excavado lo suficiente en los oscuros recovecos de la información disponible? Creo que no. Vamos a profundizar un poco más, a sumergirnos en el lodazal de la especulación y a ver qué más podemos encontrar. Volvamos al tema de las ausencias. Es cierto que las agendas de los actores están repletas de proyectos y compromisos, y que a veces necesitan un respiro. Pero, ¿qué pasa cuando estas ausencias se vuelven sistemáticas y coincidentes? Algunos fans han elaborado tablas comparativas, analizando los periodos de inactividad de Atay y Serine a lo largo de los años. Los resultados son, cuanto menos, curiosos. Por ejemplo, en 2015 ambos actores estuvieron relativamente ausentes de la vida pública durante casi 3 meses. ¿Vacaciones? Puede ser. Pero qué coincidencia, ¿no? Y este patrón se repite en varios años. Pero la cosa no acaba ahí. Algunos usuarios de foros turcos han investigado los movimientos de sus equipos de representación. Han analizado los perfiles de LinkedIn de sus managers, publicistas y asistentes, buscando patrones que puedan indicar una conexión más profunda. Y sorprendentemente han encontrado que algunos miembros de sus equipos han trabajado para ambos actores en diferentes momentos, a veces con intervalos de tiempo muy cortos. ¿Simple coincidencia o una estrategia deliberada para mantener la ilusión? Ahora, hablemos de las redes sociales. En la era de Instagram y Twitter, los famosos están constantemente publicando fotos y vídeos de su vida cotidiana. Pero, ¿qué pasa cuando estos contenidos son cuidadosamente editados y filtrados? Algunos expertos en marketing digital han analizado las estrategias de redes sociales de Atay y Serine, y han llegado a la conclusión de que ambas cuentas están gestionadas por un equipo de profesionales que se encargan de controlar la imagen pública de los actores y de evitar cualquier información que pueda comprometer su secreto. Por ejemplo, rara vez publican fotos o vídeos en tiempo real, y siempre se aseguran de que no haya ningún detalle que pueda revelar su ubicación o actividad actual. Pero la joya de la corona de esta teoría conspirativa es la cuestión de las dobles de cuerpo.
¿Alguna vez os habéis preguntado cómo los actores pueden rodar escenas peligrosas o comprometidas sin poner en riesgo su integridad física? La respuesta es simple: utilizan dobles de cuerpo. Pero, ¿qué pasa cuando estos dobles son excepcionalmente parecidos a los actores originales? Algunos fans han recopilado fotos y vídeos de los dobles de cuerpo de Aatai y Serinei, y han encontrado que son increíblemente similares a ellos, tanto en la apariencia física como en los gestos y movimientos. Podría ser que estos dobles sean en realidad la misma persona, que se encarga de interpretar a ambos actores en las escenas más complicadas. Y llegamos al punto más controvertido de esta teoría: la posibilidad de la manipulación mediática. ¿Creéis que los medios de comunicación son completamente independientes y objetivos? ¿O creéis que pueden ser influenciados por intereses ocultos? Algunos teóricos de la conspiración argumentan que los medios turcos están controlados por una élite poderosa que se encarga de proteger el secreto de Aatai y Serinei. Según esta versión, los periódicos, revistas y programas de televisión reciben instrucciones de no publicar ninguna información que pueda poner en duda su identidad, y de promover una imagen positiva y favorable de ambos actores. Para apoyar esta teoría, señalan la falta de investigaciones periodísticas sobre la vida privada de Aatai y Serinei. A pesar de ser dos de las celebridades más famosas de Turquía, rara vez son objeto de escándalos o controversias. ¿Casualidad o una estrategia deliberada para mantenerlos fuera del radar? Y por supuesto, no podemos olvidar el factor psicológico. ¿Qué motiva a las personas a creer en teorías conspirativas? ¿Es simple curiosidad, aburrimiento o algo más profundo? Algunos psicólogos argumentan que las teorías conspirativas ofrecen una sensación de control y comprensión en un mundo caótico e impredecible. Al creer en una teoría conspirativa, las personas sienten que tienen acceso a una información privilegiada que les permite entender lo que realmente está sucediendo. Además, las teorías conspirativas pueden fortalecer la identidad social de las personas. Al unirse a un grupo de personas que comparten sus creencias, las personas se sienten parte de una comunidad y encuentran un sentido de pertenencia. En el caso de la teoría de Aatai y Serinei, es posible que algunos fans se sientan atraídos por la idea de descubrir un secreto oculto y de desenmascarar una conspiración a gran escala. También es posible que se sientan identificados con otros fans que comparten sus creencias, y que encuentren un sentido de comunidad en esta obsesión compartida. Pero al final, ¿qué es más probable? Que Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya sean la misma persona, resultado de un experimento secreto, o hermanos gemelos separados al nacer. O que sean simplemente dos actores talentosos que han logrado el éxito gracias a su trabajo y esfuerzo. La respuesta probablemente es la segunda opción. Pero eso no significa que no podamos disfrutar de la diversión y el misterio de esta teoría conspirativa. Al fin y al cabo, la imaginación humana no tiene límites, y a veces es más divertido creer en lo imposible que en lo obvio. Así que, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis en la teoría de Aatai y Serinei? ¿O pensáis que es una simple locura? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y recordad, la verdad está ahí fuera, o quizás no. Ciao.